Palabras de Stan. Un sitio web que era llamado como la tienda de Colt, vendían el cartucho de Sonic junto con la consola de Sega Genesis a solo $6. Era un tipo 2x1, así que no dudé en comprarlo, sin revisar si esta página era segura. Después de haber dado los datos de mi tarjeta de crédito, la compra había sido realizada con éxito. El pedido llegaría en unos días. Semanas después, al llegar a mi casa, había pisado accidentalmente algo que era muy duro, y al mirar a mis pies, estaba el cartucho, junto a la consola. La extraña portada del cartucho ya no era el erizo de color azul, sino unas palabras escritas, Dark Cartridge. Una vez conectada la consola, el juego arrancó. Me trajo muchos recuerdos ver a Sonic de nuevo en mi televisión antigua moviendo su dedo, y eso me motivó a jugarlo. Green Hill Acto 1. Logré recolectar más de 50 anillos, y ahí se encontraba el anillo gigante. Aparecí en la primera fase especial, y me había topado con un extraño icono de Sonic, que, al saltar sobre eso, automáticamente me había ganado una vida extra. Supuse que era una modificación hecha por los creadores de la tienda de Colt, pero algo podría significar esto, habrá más cosas nuevas mientras más avance. No tenía idea si seguir jugando, o pedir un reembolso de este cartucho modificado, porque esto no era lo que buscaba. Green Hill Acto 2. La inteligencia de los Badniks era algo más fácil de lo que ya eran originalmente. Se podría decir que eran más lentos, y eran tontos al querer hacerme algo de daño con sus ataques. Los animalitos que huían de los cuerpos de los Badniks, raras veces salían corruptos. Encontré raros anillos ubicados en la parte superior de la pantalla, que eran imposibles de alcanzar si quería obtenerlos legalmente. No sé qué opinar al respecto. Al entrar a la fase especial, solo había varias palabras que formaban una oración. Me gusta ver a la gente morir. Green Hill Acto 3. Porque no había anillos por los caminos. No jodas, hasta ni siquiera habían Badniks por ningún maldito lado. Pasaron esos largos 3 minutos, y decidí encontrarme un último monitor e irme a la zona del jefe. Encontré un monitor que estaba medio escondido entre las palmeras gigantes. Salté sobre el monitor y para mi sorpresa, había sido un monitor en estática. Al destruirlo, la pantalla de mi televisión, instantáneamente, había sido absorbida por un fondo oscuro. Pasaron 5 segundos, y aparece un diálogo. Si tu curiosidad es muy grande, déjate llevar, ya me liberaste, solo sigue con tu juego, no hay nada que puedas hacer. El diálogo se desvaneció junto al fondo negro de atrás. Sonic se encontraba en su sprite de espera. Y tan rápido fui hacia la zona de jefe para así acabar de una vez este nivel. La batalla fue totalmente fácil, y no hubo algo que me estorbara mientras peleaba. Antes de que la siguiente zona apareciera en pantalla, me puse a pensar si enviar esta primera parte a los empleados de la página de Colt. Lo pensé 2 veces y lo envié con un mensaje que había escrito yo. Si van a vender productos modificados a sus clientes, escríbanlo en el título o al menos en la descripción, no sean estúpidos, ustedes mismos tienen que darse cuenta sobre ello, o por lo menos comprobar que todo vaya correctamente antes de su venta. Al enviar eso, agarré mi control nuevamente para ver en la pantalla la introducción de un nivel, Happy Hill. Me sorprendió ver un nivel nuevo, pero preferí que el juego me llevase a esto. En el fondo se trató de unos colores aburridos, con el suelo perteneciente al de Green Hill, pero su color verde había sido cambiado al de un color celeste. Las plataformas no fueron un obstáculo, pero se notaba como fue hecho con maneras muy vagas. Al cruzar la meta, Sonic empezó a ir hacia la derecha, y lentamente la cámara fue hacia donde Sonic miraba, y era un imitador de Sonic, con una bolsa de color gris, llorando en una esquina. Fui hacia él, y quise recibirlo de una buena manera. El juego me dio un mensaje.
¿Quieres ayudarme a salir de aquí? Le di así, y se volteó para ver a Sonic. Él me agradeció, y fue volando hacia la izquierda, despidiéndose de mí. El acto 2 de Happy Hill fue distinto al acto 1, puesto a que ahora el fondo solo eran simples montañas, similares a los de Marble Zone al igual que el suelo. No hubo nada interesante, así que me salté al acto 3. No me dio buena espina el nombre del acto 3, que se hizo llamar por Lleva una bolsa como todos aquí. Fue en ese momento que había descubierto dónde estaba yendo todo esto. Las montañas fueron consumidas por un fondo negro, al igual que todo alrededor del nivel, solo era notable el suelo plano, así que no me quedó de otra más que solo correr. Me detuve para ver a ese Sonic con bolsa en la esquina, pero él miraba fijamente a Sonic, y me dio un mensaje. Acércate, Sonic. Automáticamente, mi personaje empezó a acercarse lentamente hacia él. Cuando ambos estuvieron cerca, él le dio de la mano a Sonic, y juntos se dieron un abrazo. Me fue muy adorable ver eso, pero todo se interrumpió en un abrir y cerrar de ojos. De su bolsa, un destello de sus ojos salió. Sonic empezó a tener miedo al estar abrazándolo, y hubo un temblor mientras mostraba las frases. ¿Quieres una bolsa al igual que yo? Pronto descubrí que él se había burlado de mi inocencia y logró engañarme en ser su entre comillas, amigo. Salté, y fui hacia el camino sin perder ni un segundo. Me alejé lo más que pude de él, pero apareció hacia mí lentamente. Lo que hizo que mi adrenalina se encendiera, fuera que cambió de dirección, y apareció en la derecha, esperando a que me acercara a él. Era capaz de controlar al personaje del jugador, lo que me molestó, porque hacía que Sonic se acercara más hacia él, pero él logró ganarme a mí. Cuando ellos estuvieron muy cerca, soltó estas palabras. Te prometo que ambos nos vamos a divertir. Después de leer eso, mi teléfono me avisó de un mail para mí. Eran los empleados de Colt. Tienes cosas raras en tus compras, ve aquí para reportarlo y exigir reembolso. Era un link hacia Google Maps, lo cual fue raro. Después de terminar el nivel, quedé sorprendido por lo que acababa de ver, y todas las capturas que había sacado durante mi recorrido, las publiqué al foro de Colt, pero luego de esto ya no me importó jugar a dónde me llevaba esto, así que mejor decidí dejarlo hasta aquí. Desenchufé mi consola, y fui con mi coche a la dirección donde los empleados de Colt me habían dicho para pedir un reembolso. El lugar se encontraba alejado de la ciudad. Fue una pequeña casa hecha de ladrillos. Stan procede a decir lo siguiente. Ok, pediré mi reembolso aquí, espero que mis dólares regresen a mis manos. Palabras de Isaac. Quise regalarle algo a mi hermano pequeño para que se divirtiera por algunas horas, y nada más podría ser el juego que marcó la infancia de muchos. Sonic. Buscaba por sitios que fueran de confianza, pero al parecer ninguno era algo económico. En Amazon, me encontré con una oferta especial de tan solo $6, que traían la consola junto al cartucho de Sonic. Al comprarlo, el pedido me llegaría mañana por la noche. Cuando el pedido llegó, me sorprendió que la portada no tenía nada que ver con Sonic. El nombre llevaba Dark Cartridge. Aún así, quise jugarlo por una simple razón. Si es que de verdad se trataba de Sonic. Cuando conecté a mi televisor, aparecí en Marble Zone. Todo fue normalmente como yo pensaba durante los 2 primeros actos, pero lo raro comenzó en la fase especial. Un nivel modificado, pero no esperaba encontrarme objetos, y mucho menos un mini jefe. En contexto, yo estuve vagando por la zona para encontrar a la Esmeralda del Caos, pero un jefe en medio del camino cubría la Esmeralda. En ese momento la cámara dejó de moverse a dirección aleatoria para que la dificultad se vaya por los cielos porque gracias a ello pude vencerlo fácilmente. Sus habilidades no fueron la gran cosa, más bien, fueron reciclados del jefe de Spring Yard Zone.
Al derrotarlo, Eggman se había ido a la parte superior de la pantalla y logré obtener la esmeralda del caos. Al parecer alguien más ya había jugado este cartucho, puesto a que había 2 esmeraldas en la pantalla. Al finalizar Marble Zone, tomé todas las capturas interesantes. Springyard Zone Acto 1. Me acababa de enterar que ahora hay varios sprites fallidos en lugares aleatorios del nivel. Normalmente, podían aparecer en medio del camino que estabas cruzando, y haciendo lo imposible en poder seguir avanzando por él. Esto se volvió un dolor de cabeza si los glitches llegaban a caminos donde se encontraba la meta, y si a esto le sumamos que no hay otro camino, no hay otra manera de superar el acto, y solo la única salida sería morir. Pues eso me sucedió a mí, y por culpa de eso, ahora tengo una vida. Los pocos anillos que recolecté fueron 50, así que fui cuidadosamente hacia la meta para acceder a la fase especial. Le recé a Dios para que no volviera a aparecer esos glitches, y milagrosamente eso no había pasado. Pero hubieron varias palabras arriba que decían: no tocar. ¿Por qué? Me arriesgué, y oh, sorpresa. El maldito juego me regresó nuevamente al principio del acto 1, y claro que estaba enojado. Lo sé, me avisaron de no cruzar la meta, pero no me avisaron que regresaría al principio del nivel. Si no es allí, entonces ¿dónde es? Creí que se encontraba escondido entre las superficies del nivel, y así fue. Me encontré con un hoyo que me llevó a una zona que no existía. Lleva una bolsa como los demás. El fondo se trató de unas montañas pertenecientes a Marble Zone, contaminadas por el color negro. Nunca he visto un nivel como este en Sonic, y le saqué una captura. Al pasar de los minutos, desde el parlante izquierdo, se empezó a emitir un fuerte sonido, y lo que vi, era algo que me dejó en shock. Era demasiado rápido, y se podría decir más que el propio Sonic. El fondo empezó a mostrarme varias palabras que me decían: estás condenado ante mí. El personaje de la bolsa se enojó al ver que perseguirme no le funcionaba, así que se quedó parado en el camino plano. Yo festejé, pero el ser cambió de dirección hacia la derecha, y logró atacarme por detrás. Su mano traspasaba el cuerpo de Sonic, y no lo podía creer. Era la primera vez que algo como esto me encontraba en un juego para niños, y me sentí bien que primero probé el juego antes de dárselo a mi hermano. El ser de la bolsa empezó a reírse de mí, mientras aparecía la pantalla de Game Over. Apagué la consola, para dejarlo a un lado. Estaba más que claro que iba a reportar esto ante Amazon para que eliminara el tipo de juego horrible que publicaron. Lo denuncié como un producto fraudulento, y pocas horas después, se había eliminado de la tienda. Llevé la consola junto al cartucho a la casa de un amigo para contarle mi experiencia. Creyó que todo se trataba de una broma, pero, aún así, quiso profundizarse en el juego. Él agarró el cartucho para de paso encender su televisor y me dijo: a ver, si todo lo que dices es real, demuéstramelo aquí. Yo le dije: bien, de todas maneras, ¿qué nos hará un cartucho? Jaja. Ambos nos dispusimos a jugar, pero al parecer mi progreso se había guardado, y comenzó en Springyard Zone Acto 2. Recolecté más de 150 anillos, lo cual era suficiente para acceder a la siguiente fase especial. Cuando había recordado los pequeños secretos que contenían muchos monitores de escudos y anillos, fui para ahí, pero lo que encontré, no fueron monitores, eran animalitos inmóviles. Salí de ahí con más de 200 anillos, sin olvidarme de acceder a la fase especial. Nunca recordaba algo como esto. Un laberinto, en una fase especial. A pesar de lo raro y estúpido que era el cartucho en estos momentos, me divertí buscando la esmeralda en un laberinto, aunque no era nada fácil, ya que había largos callejones que te hacían confundir si realmente estabas tomando el camino correcto, y te llevaban hacia el inicio. Luego de un largo rato de estar perdido, lo logré, encontré la cuarta esmeralda. El título del acto 3, sorprendentemente, llevaba un nombre propio, se hizo llamar por Encuéntrame. Cuando eso pasó, alguien había tocado la puerta de la casa de mi amigo. Él fue a abrirlo mientras yo me encontraba jugando nuevamente al nivel extraño. Corrí y corrí en busca de la meta, pero solo me llevaban a caminos sin salida. ¿Y ahora qué voy a hacer?
Al parecer debía encontrar a alguien, como el mismo nombre de la zona me decía. Vagando por los caminos planos y vacíos del lugar, pensaba que no encontraría nada, o eso pensaba en ese momento. Detrás de mí, apareció el mismo ser de la bolsa. Llamé a mi amigo para que viniera a ver esto, pero no respondía. Había puesto pausa el juego, para ver dónde se encontraba, pero lo vi ahí, en la entrada de su casa, golpeado y arrojado al piso. Le grité varias veces, pero detrás de mí, salieron varios tipos con máscaras que empezaron a golpearme muchas veces repitiéndome: ¿por qué hiciste el maldito reporte? Me golpearon demasiadas veces, hasta que me tiraron al piso y empezaron a patearme demasiadas veces. Cuando finalmente acabó todo eso, vi cómo esos tipos robaron mi consola y cartucho. Creí que todo había acabado ahí, y había dicho lo siguiente: qué bueno que no me mataron esos tipos. Pronto empecé a oler humo. Luego empecé a ver fuego alrededor de la casa. Carajo. Palabras de Kevin. Cuando el pedido me llegó, hice de todo para hacer que el juego se pudiera convertir en un archivo binario, y afortunadamente, todo fue a la perfección. Empecé a ver los archivos externos, y logré ver un extraño Sonic gris con una bolsa en la cabeza. Borré al personaje del juego, pero me percaté que cuando quería guardar el Jack Room, me indicaba un error. Al parecer el juego no funciona sin el personaje. De todas formas, me dispuse a jugar al cartucho. Comencé en Labyrinth Zone Acto 1. Al parecer alguien más había jugado a esto, pero justo me tenía que tocar el nivel más difícil. Un gran hueco que estaba inundado de agua era el único camino para seguir avanzando. No sabía a lo que se aproximaba allí abajo, me encontré con varias trampas básicas del juego, pero no era algo que hiciera perder anillos. En un momento, hubo dos opciones a elegir: la dirección izquierda o derecha. No supe cuál elegir y cuál podría ser el camino correcto, y sin pensarlo, fui por la dirección derecha. No hubo cosas que me sorprendieron, pero cuando comenzó la cuenta regresiva de ahogamiento, y yo ni siquiera había visto ningunas burbujas de aire en ese instante. Sin embargo, mi personaje había muerto ahogado después de los 5 segundos. Estando un poco irritado, nuevamente bajé para irme hacia la dirección izquierda, y afortunadamente, este fue el camino correcto. No hay mucho que decir sobre esta zona, así que simplemente voy a omitir esta parte. Labyrinth Zone Acto 2. A esta zona la llamé, las criaturas de las máscaras de colores. Me sorprendí de que las estructuras del nivel habían cambiado a un color celeste. Labyrinth Zone Acto 3. Los colores de Labyrinth Zone había cambiado al de un color rojizo. No hubo plataformas ni enemigos, hasta que, por unos segundos, el juego me dijo lo siguiente: encuentra a los animales perdidos. Después de rondar varios lugares, encontré a 5 de los animalitos perdidos, y ellos me seguían en fila atrás de mí. No fue tan difícil de lo que esperaba, porque se encontraban en rincones de callejones sin salida. Cuando había recolectado a más de 10 animalitos, creí que ya no habría más por buscar, así que fui a buscar la salida de este nivel. Parecía que todo estaba yendo por un buen camino, me equivoqué. Me encontré con una criatura que llevaba esa bolsa, que me impedía avanzar la meta. Quería enfrentarme a él, pero no tenía las fuerzas suficientes para derrotarlo, y luego de caminar poco a poco hacia él, rápidamente soltó una gran sonrisa, que, en segundos, la pantalla se oscureció. Solo podía ver las letras de puntaje y anillos, y escuchar los saltos que Sonic, o los desplazamientos, pero me sentía confundido, y creía que todo se había acabado ahí. Después de 15 segundos, la pantalla nuevamente se había enfocado en Sonic, y quise ver lo que había a mi alrededor y solo vi los cadáveres de los animalitos que había recolectado durante mi recorrido, en el suelo, pero no supe cómo reaccionar en ese momento. Los cadáveres no parecían haber sido asesinados, porque no tenían ningún rasguño en ninguna parte de su cuerpo, pero ¿qué habría sucedido durante tan pocos segundos? Es algo que me preguntaba en ese instante. Hasta que nuevamente, las mismas palabras aparecieron: gracias por las almas, ahora tú serás el siguiente. Llámenme lento, pero desde ahí me he dado cuenta de qué sucedió con los animalitos. Hice lo que cualquiera haría en momentos como este, y corrí hacia la derecha. Allí atrás, estuvo caminando lentamente hacia mí.
La bolsa había cambiado a una expresión de felicidad, mientras que yo me encontraba en una expresión de miedo, pero a la vez ira. El recorrido había terminado en un gran hueco de agua, y todo parecía perdido. Lentamente se acercaba poco a poco, y decidí saltar sobre él. Al hacerlo, se teletransportó hacia atrás mío, pero yo logré darle otro salto que hizo que lo empujara hacia el agua. Salí de ahí lo más rápido que pude. Me encontré con la meta, y finalmente, Labyrinth Zone había sido terminado. La siguiente zona, se llamaba Lleva una bolsa como los demás. Las montañas oscuras, con el camino plano, me llevaron por irme, arriba o abajo. Primero fui por abajo, pero me había enterado de que estaba inundado por agua, así que mejor me dirigí hacia arriba y afortunadamente, me encontré con la meta del nivel. No me había confiado de que esto sería muy fácil, y tan pronto como pensaba, la meta se había destruido en 2 pedazos. La misma criatura había aparecido en la derecha caminando hacia mí. Corrí para darle un salto en la cabeza, pero antes de que Sonic chocara contra él, rápidamente se teletransportó atrás mío, e instantáneamente me quitó mis vidas. Él empezó a reírse en mi cara, mientras sujetaba el cuello de Sonic. Él me dijo lo siguiente: otra nueva alma más, estoy feliz. Cuando la pantalla de Game Over desapareció, el juego se había congelado. Golpeé la consola, pero como vi que no daba ningún resultado, decidí reiniciar el juego, pero cada vez que lo hacía, la consola no reconocía el cartucho. Estuve más que enojado, y empecé a desquitarme con los empleados de Colt con comentarios negativos, para que me dieran un reembolso. Después de unos minutos, me respondieron con lo siguiente: te devolveremos el dinero, mañana por la mañana. En la mañana siguiente, alguien empezó a tocar la puerta de mi casa. Oh, creo que son los empleados de Colt, iré a ver. Palabras de Alex. Me compré juegos como Mega Bomberman, Vectorman, Streets of Rage, Ristar y Sonic. Cuando me llegó el pedido, me dejaron una caja, con sus portadas clásicas, pero el que más me llamó la atención, fuera que no estaba el cartucho de Sonic, y solo llevaba el nombre de Dark Cartridge. Primero había arrinconado un poco las cosas, y cuando conecté la consola y el cartucho de Dark Cartridge, me di cuenta de que era Sonic 1. Había comenzado en Starlight Zone Acto 1. ¿No se supone que debía comenzar en Green Hill? Con solo ver esto, sabía que estaba modificado, pero no me daría por vencido, así que solo seguía donde acababa todo esto. Cuando escuché la tranquila canción de Starlight Zone, quería ver cómo terminaba todo esto. No era simplemente la misma escena que todos conocíamos del final. Luego de pensarlo 2 veces, me decidí. Reinicié el juego, para acceder a la pantalla de selección de niveles. Después de ver un tutorial de cómo abrirlo, me topé con la gran sorpresa que todas las zonas y actos llevaban las mismas palabras de «mátate». Cuando reinicié 2 veces mi consola, el juego se había congelado, con Sonic en el anillo gigante en el centro. Golpeé varias veces para que la consola reaccionara, pero no hubo nada que pudiese hacer en ese momento. Me sentí decepcionado y a la vez un poco irritado, porque jamás sabría el final del juego. Desenchufé mi consola, y al cartucho de Dark Cartridge, lo había arrojado a la basura, para que jamás vuelva a tocar algo como eso. Publiqué todas las capturas al foro. Intenté buscar si había más mensajes sobre este tal extraño suceso de Dark Cartridge, pero no hubo nada. Al hacer todo eso, me fui a acostar. He escuchado varios sonidos provenientes de mi patio, pero cuando la puerta trasera se había escuchado oír abrirse, fui con una escoba, la única defensa que podía quizás salvarme de un asesinato. No había nada más que solo mi sala de estar. Fui hacia afuera, el clima estaba muy frío en esas 2 de la madrugada, así que me había equipado todo para saber quién hizo esto. Fui alrededor de toda mi casa. Nada. Regresé para acostarme otra vez, pero tenía el presentimiento que aún me sentía observado. Al día siguiente, luego de haberme despertado, las respuestas de mi mensaje eran muchas, así que solo me dispuse a leer algunos con nombres llamativos. La primera respuesta fue de un usuario llamado Fred. Hola. Quisiera hablar este tema por aquí, pero por las reglas, no lo puedo hacer. Este es mi correo. Le envío un email al usuario Fred, y en pocos minutos me respondió con lo siguiente. Está bien, primero quiero que entiendas esto, si sigues con el rumbo de publicar todas tus anécdotas al foro, solo lograrás llamar la atención de los moderadores, y te darían una sanción por ello, o quizás algo peor, como le sucedió al usuario Stan43.
te daré un resumen de qué demonios sucedió con él. A mediados de los años 2006, un usuario compartió algunas capturas de pantalla sobre un juego de Sonic, muy idéntico al juego que tienes en tus manos. Verás, cuando él hizo eso, semanas después, Stan estuvo inactivo. Algunos tienen la teoría de que simplemente dejó de hablar ahí, pero quizás la más sonada en los usuarios de la tienda de Colt fue que hubiera muerto, porque cuando nosotros habíamos visto su perfil, su última conexión al servidor fue el mismo día que publicó las capturas. En fin, esto es todo. Solo es una advertencia de lo que es capaz ese cartucho, pero tú decides. Al leer eso, tuve sospechas si es que los empleados de Colt son los culpables de este horrible caso. ¿Por qué era necesario matarlos? Simplemente no podía borrar sus perfiles o darle un baneo permanente. Ni siquiera tuve tiempo para responder mis dudas, y fui hacia mi trabajo. Cuando regresaba a mi casa con mi coche en la noche fría, las luces de mi carro alumbraron a alguien, que supuse que era el mismo tipo que estuvo en mi casa esa noche anterior. Fui corriendo hacia él, pero, por fortuna, no se llevó nada mío. Había dejado las llaves de mi coche dentro por querer atrapar a ese tipo, y cuando pensaba que él se fue, lo encontré a él, junto a otros más, con varias máscaras blancas, con una expresión neutral, y se marcharon juntos con mi coche. Estuve furioso y preocupado, pero no dejaría esto como si nada. Fui hacia adentro para confirmar que nada se había movido de su lugar, y para mi sorpresa, estaba la televisión encendida, con el cartucho en la consola, otra vez. No tenía tiempo para los juegos, así que lo desenchufé, y entre el frío, fui a la comisaría para informar este caso. Nadie me creyó cuando nombré el caso que sucedía en la tienda de Colt, pero no me importó mucho. Durante toda la noche, el miedo estuvo conmigo, pero no pude más. Fui hacia la casa de mi amigo Tom para pasar la noche allí. Le conté todo a él, y cuando escuchó mi historia, pensó que se trató de un chiste, pero cuando agarré mi computadora portátil y mostré las capturas y vídeos, no supo qué decir. Tom dice: "Oh, bueno, quizás un cartucho estúpido puede hacer increíbles cosas que ni siquiera nosotros sabíamos de que era capaz si no fuera por los usuarios de Colt. Pero podría ayudarte a investigar todo esto". Ambos nos miramos durante un rato, pero en mi cabeza sabía que no quería meter en riesgo a mi mejor amigo, en algo que él no tenía nada que ver. Primero le dije no, pero él me pidió varias veces, hasta que le dije: "Bueno, pero solo te diré que mirarás mientras juego, sin decir nada". Él dijo ok. Ambos nos dormimos para el día siguiente. Fue la única vez que había dormido bien durante esa noche. Me despedí de mi amigo Tom, pero recordé que no tenía mi coche. Carajo. Le pedí a Tom para que ambos fuéramos en su coche a mi trabajo. Como buen amigo, dijo sí. Pasamos por mi casa, y cuando me acerqué a la ventana para verlo de nuevo, no había nadie, y ni siquiera algún policía rondando por la zona. Eso me pareció extraño, pero luego respondería mis dudas. Después de terminar el trabajo, fui de camino a mi casa, solo, y cuando llegué, fui hacia la misma comisaría donde me había contactado por primera vez. Este estuvo cerrado, lo cual era raro, porque siempre se encontraba abierto las 24 horas, pero ¿por qué ahora? No hubo más remedio que solo ir nuevamente a mi casa. La consola, al igual que el cartucho, no se encontraba por ninguna parte, lo cual me hizo sentir bien. Dormí por un buen rato, hasta que pude oler. ¿Qué carajos estaba sucediendo? El primer piso se encontraba incendiándose en llamas. Agarré una cubeta que estaba en mi baño, y arrojé agua, pero nada pasaba. Llamé lo más rápido que pude a los bomberos, pero hasta que llegasen, eran alrededor de 20 minutos. El fuego invadía mi casa, y desde mi ventana, lo vi de nuevo. Llevaba esa misma máscara, cubriéndose de una cobija de color negra y era muy alto. No hizo nada más que solo mirar mi casa incendiándose. Quería matarlo. Salté hacia mi patio, porque el fuego había invadido el segundo piso, y escapé de allí, pero olvidé mi computadora portátil. Dios, las evidencias, la información, y todo lo relacionado con Dark Cartridge se habían ido. Al parecer el plan de él, había funcionado. No solo quiso prender fuego a mi casa, sino también las pruebas, para que nadie más supiera de mi historia. Sabía que él era parte de todo esto. Fui corriendo atrás de él, pero de su cobija cayó la misma consola y el cartucho. Eso fue una distracción, y logró huir de mí. Le grité, pero nada. Solo vi abajo ese cartucho, que me empeoró la vida por completo. Quería que todo esto acabase, pero en ese momento llegaron los bomberos a ayudarme.
Cuando mi casa quedó en ruinas, fui a alquilar una casa temporal, y le notifiqué esto a Tom. Él quedó en shock, y había ido hacia mi casa, para motivarme y hacerme pasar un buen rato con él. Ambos nos divertimos ese día. Tom fue hacia su hogar, y solo me quedé yo. Escuché nuevamente los pasos afueras. Yo no era tonto, así que me escondí detrás de la puerta de la cocina, y era él otra vez. De su cobija sacó el cartucho, junto a esa consola, pero antes de que él se fuera, fui corriendo hacia él, y salté sobre aquel extraño tipo. Lo golpeé y le decía: ¿por qué haces esto? Cuando su máscara empezó a tener grietas, él se defendió golpeándome en la pierna varias veces, y se había ido corriendo hacia el bosque. Llevé un cuchillo para poder defenderme, y fui hacia él. Cuando me centré en el bosque, alumbré con la linterna, y me encontré con una casa hecha de ladrillos. Me aventuré para solamente encontrarme con cadáveres rodeados de moscas. Estuve asqueado, y ni siquiera hablemos del olor tan horrible. Los cadáveres estaban con varios papeles, pero entre ellos, fue el más extraño de todos ellos. Stan 43. Llamé a la policía cuando vi esto, pero entre las sombras, apareció ese mismo extraño tipo de máscara. Logró agarrarme por detrás, pero lo que me hizo fue terrible. Me clavó un cuchillo en el hombro, y con las pocas fuerzas que tenía, lo empujé hacia afuera. Él huyó lo más que pudo, cuando logró oír la sirena de policías acercarse más y más. Había despertado en un hospital, y tenía la herida vendada. Los días pasaron, y cuando regresé a mi casa, en la pantalla de mi televisión, apareció un papel escrito lo siguiente: de esta no saldrás. Me senté en el sofá, para pensar, sobre todo. ¿Los cadáveres eran los mismos usuarios de aquel correo que Fred me había contado? Todo parecía raro. Fui a una biblioteca donde había computadoras, y cuando tuve acceso a una, me dirigí a la tienda de Kohl's. En los foros, el primero fue, quizás, el más triste de todos. Fred ha muerto. No hubo mucha información al respecto de todo eso, pero me sentí apenado de eso. Llegué a mi casa, y me dispuse a jugar ese cartucho otra vez. Cuando el cartucho se encendió, ya no se encontraba la pantalla congelada como anteriormente. Me sentía cansado para tener que regresar a mi progreso, puesto que tenía que pasar casi todo el juego para llegar a Starlight Zone. No sé cómo habrá sucedido, pero milagrosamente eso no había pasado. Aparecí en una especie de Marble Zone, pero la paleta de color había sido cambiada por un color azul, como lo mismo que sucedió con la Labyrinth Zone, pero no era algo que me sorprendiera. Les dejaré una grabación que hice mientras me encontraba jugando en ese momento. Como vi que no se podía salir de allí, reinicié la consola. Pero unas palabras me indicaron lo siguiente: no trates de reiniciar el juego, solo lo estarás empeorando. Yo no he jugado a todos los juegos de los 90 de Sonic, pero no creo que ninguno tenga cierta comunicación hacia el jugador, ni mucho menos Sonic 1, dije. Aparecí al principio de Marble Zone azul. Quise ver si algo cambió, pero nada parecía que se había movido de su lugar, o eso pensaba. Mientras vagaba por los lugares, me encontré con un ser muy idéntico a Sonic. Sus brazos estuvieron ausentes, y su tamaño, junto a su paleta de colores, se encontraban alterados. Muchos de estos, la mayoría, se encontraban en rincones de la zona, pero eran inofensivos, y si intentaba saltar sobre ellos, Sonic los atravesaba como si se tratase de que eran parte del fondo. No me resultó preocupante, pero era extraño verlos, porque fijamente miraba a mi personaje. Cuando avanzaba por un camino plano, me encontré con esos mismos extraños Sonics de los rincones. No llevaban ningún sprite de caminar o de saltar, porque siempre llevaban el sprite de inmovilidad. Cuando me atreví a darme la vuelta, estos, en fila, se fueron hacia la izquierda para evitar ser asesinados.
Fui hacia atrás de ellos, pero ya en ese momento estaban fuera de la visibilidad del jugador. No quise darle más vueltas a eso, así que seguí mi camino. No sé cómo pasó, pero volvieron a seguirme en fila detrás de Sonic, y de poco a poco, se fueron acercando a mí cada uno. Saltaba para agarrar más velocidad, pero fue en vano, porque daba igual si de una manera alguna hacías más velocidad de lo normal, ellos estarán detrás de ti, como si se tratase de un acosador. Encontré el final del camino, y todo parecía perdido. Sin pensarlo salté hacia abajo, y para mi suerte, encontré tierra firme, y poco rato después, encontré la meta del nivel, y el extraño nivel de los colores alterados finalmente terminó. Cuando desapareció la pantalla de resultados, no se había desvanecido el nivel para cargar la siguiente zona. Aparecieron unas letras que nuevamente me habían dicho, mátate. La frase se repetía una y otra vez, hasta que todo quedó completamente blanco. La televisión iluminaba mi casa en la oscuridad que hubo en ese momento, pero tan rápido como pasaron los segundos, esa pantalla en blanco se cambió rápidamente a varios colores, que parpadeaban cada milisegundo, pero yo al ver eso, rápidamente salí de ahí y rápidamente me fui al baño. Pasé todas mis evidencias al foro, pero me percaté que mis antiguos mensajes al foro habían sido eliminados por un administrador, y en la bandeja de respuestas, me encontré con el siguiente mensaje. Tú filtraste parte del contenido de nuestro juego. Ahora las consecuencias caerán encima de ti. ¿Qué consecuencias? Tenía bastantes preguntas en ese momento, y cada una no tenía una respuesta en concreto. Supuestamente, no sé cómo podía sentirme en ese momento. Me sentía realmente asustado. ¿Cuántas víctimas habrán sido parte de casos como este? La siguiente zona en cargar había sido Starlight Zone. El camino fue plano, y encontré varios monitores de anillos, y fue en ese entonces que me había dado cuenta de que el juego quería llevarme a una fase especial, porque hubo 5 monitores de anillos. No era algo que quería perderme, así que apenas destruí los 5 monitores, y de la nada salió el anillo gigante flotando en la esquina del camino. Estando en la fase especial, en la parte superior de la pantalla indicaba tiempo límite, que eran 2 minutos, y no había perdido ni un segundo cuando apenas entraba a la fase especial en busca de la Esmeralda del Caos. Si pensaban que me encontraba solo allí, pues están gravemente equivocados. Atrás apareció ese mismo ser de la bolsa en la cabeza, y flotaba poco a poco hacia mí. Mierda, en ese momento realmente estaba en pánico, porque si de alguna forma moría, no sería bueno, y mucho peor sería ser asesinado por esa criatura. La cámara que movía a la fase especial estuvo contra mí durante toda la fase especial, y un fondo negro con un diálogo me avisó esto. Yo controlo mi universo. Pronto pude entender que él mismo era el que alteraba la cámara del juego para que yo fuera asesinado contra él. Intenté varias veces para no caer en su trampa, pero poco a poco, el tiempo acababa, y él estaba cerca de mí. De un momento que jamás entendí, la Esmeralda del Caos se encontraba ahí, flotando junto a un icono de Sonic, que era una vida extra. Salté hacia él, pero el ser de la bolsa había echado un gran grito antes de que la pantalla de resultados apareciese. Su mensaje me dejó muy asustado. Ni siquiera tu amigo podrá salvarte. Se notaba su ira de no haber logrado asesinarme, pero yo me sentía feliz de no ser asesinado por él, y a la pantalla le dije. ¿Crees que me matarás? Ni con tus trucos pudiste hacerme algo, perdedor. No tuve que decir eso. De la pantalla de resultados, las letras habían formado un diálogo que me dijo lo siguiente. Ya lo veremos. Sobre los actos 2 y actos 3, no hay nada que decir sobre ello. Pudo ser el único acto sin modificar del todo el juego. Eché un gran suspiro para salir victorioso una vez más en el nivel de las montañas oscuras. El nivel se hizo llamar por "No puedes escapar", sin ningún acto. Cuando empezó el nivel, la meta estaba a visibilidad de Sonic, pero este estaba bloqueado por una plataforma que impedía el paso, y claramente debía buscar el interruptor para que la plataforma diera camino y acabar con el nivel. Un monitor de preguntas apareció en el camino antes que me encontrase con el ser de la bolsa. ¿Quieres una vida? Le di así, pero hubo un parpadeo, y el botón que yo había elegido se había cambiado a no. Cuando eso pasó, un globo de texto apareció arriba del monitor. Si así quieres, déjalo, buena suerte con él. Cuando desapareció el globo de texto, la pantalla se puso en negro, y con letras que me dijeron lo siguiente. No te dejaré que avances tan fácilmente, hasta aquí llegaste. Hubo un gran temblor después de que eso desapareciera, y rápidamente corrí en busca del interruptor sin perder ningún segundo. Detrás de mí apareció caminando lentamente hacia mí, pero él mismo aprovechó el poder que llevaba en sus manos, y se teletransportó hacia la izquierda.
Salté de mi sofá cuando eso sucedió, y rápidamente fui hacia la derecha. Me había encontrado con un escondite que se encontraba dentro de las paredes, y cuando me agaché para ver lo que sucedió hacia abajo, solo vi a él, caminando lentamente hacia la derecha. En un momento, él me dijo lo siguiente: sé dónde estás. Cuando leí eso, salí de ahí, y aproveché que no se encontraba por ninguna parte del camino. Después de varios minutos, lo encontré. El interruptor lo acababa de encontrar, y al oprimirlo, se escuchó de fondo una plataforma abriéndose. Todo parecía ganado, pero volver ahora sería el problema, ya que yo ni siquiera sabía los caminos que había tomado. Regresé cuidadosamente, pero la misma criatura volvió a aparecer atrás de mí. No me atreví a saltar sobre él, porque sabría que no lo derrotaría, ni mucho menos sacaría algo de daño. Caminos donde anteriormente eran planos, ahora se volvieron plataformas con huecos que quizás jamás saldrás de allí. Estuve así alrededor de 3 minutos, y después de tanto mantener apretado el botón izquierdo, encontré el principio del nivel, y en un momento, el ser de la bolsa intentó saltar para impedir tocar la meta, pero le fue inútil. Una vez más, otro nivel superado. Scrap Brain Zone Acto 1. Aquí estamos, la zona donde las trampas serán un arma de doble filo, y no saldrías de aquí sin perder algunas vidas o anillos. Perdí varias vidas en este nivel, y tan solo me queda una vida. Fui cuidadosamente, pero las trampas eran mucho más de lo que pensaba. La pantalla de Game Over aparece. Después de que se desvaneciera la pantalla, aún conservaba mis continuaciones que había recolectado en las fases especiales. Me había emocionado, y le di Start antes de que el indicador de segundos llegara a 9. De pronto, una notificación de los empleados de Colt me llegó a mi teléfono. Me decía lo siguiente: ¿tienes problemas en tu pedido? Dirígete al siguiente link para recibir tu reembolso. El enlace era perteneciente a Google Maps, y la zona se encontraba alejada de la ciudad, por lo que se me había hecho algo extraño. Nuevamente estando en el principio de Scrap Brain, me encontré con, sorprendentemente, agua en Scrap Brain, y ese era el único camino para avanzar. Cuando bajé, encontré varios badniks que había visto anteriormente, y otros que eran nuevos, un tiburón badnik con la habilidad de tirar proyectiles hacia el jugador, y en varias ocasiones, logré ver devorar a otros de sus compañeros, lo cual habrá sido la razón del por qué no hubo tantos badniks. Estuve vagando por más de 20 segundos bajo el agua, y ni siquiera había aparecido la cuenta regresiva de ahogamiento. Cuando volví a tierra, me llevé con la gran sorpresa que la presencia de Eggman estuvo cerca de mí, y antes de que yo realizara una acción, de sus manos sacó un control, para que luego oprimiera el único botón que había, y el suelo se había destruido. Cargo la siguiente zona, y fue Scrap Brain Zone Acto 2. Aparecí en el laberinto de Scrap Brain Acto 3, pero algo no anda bien. El fondo estuvo con esas mismas montañas oscuras, y nada era igual a lo que pensaba. La única salida de aquí era saltar hacia el agua, y al caer, llegué al fondo del nivel, pero no sucedió nada. No volveré a ser engañado por ti, ya sé que aparecerás, había dicho a la televisión. Pasaron los segundos, minutos, y nada pasó, pero no me esperaba con lo que me encontraría. Eggman. ¿Qué rayos hacía él aquí? Cuando vio mi presencia, soltó varios proyectiles hacia mí, con la única manera de matarme. Le fue inútil hacer eso, así que decidió hacer su próximo ataque. Llamó a varios enemigos pirañas, y lograron quitarme 5 anillos, pero no era algo que me preocupara. Pasaron los segundos, pero al parecer no le había sacado algo de daño. Cuando Eggman ya no sabía qué más hacer, se escapó con su nave hacia la derecha para evitar ser derrotado de la manera más estúpida, pero no lo dejaría ir sin ver su nave explotando como siempre sucedía. Cuando estuve cerca de él y mantuve el botón de saltar, algo destruyó su nave, pero no había sido yo. Detrás de él, apareció el mismo ser de la bolsa, flotando en el agua, y había asesinado a Eggman. Él soltó unas palabras que eran hacia Eggman. Inútil, no sirves para nada, ahora lo tendré que hacer todo yo. Eggman había soltado un grito cuando eso sucedió, pero yo no podía hacer nada para salvarlo. Salí de allí, pero el agua que era de color morado se había cambiado al de un color rojo, que, después de minutos, logré entender que era rojo, ya que la sangre de Eggman se había esparcido por toda el agua. Atrás de mí, apareció él. Otra vez, sentí pena al ver a Eggman morir, ya que, aunque él sea el antagonista, formó parte de mi infancia, y también le tenía cierto cariño hacia él. Cuando finalice el acto 2, no hubo escena, y solo cargo el acto final. Scrap Brain Zone. Acto 3. Nuevamente el acto 3 fue otros de los niveles que no fueron modificados, y en ese entonces, cuando fui por los trampolines rojos que me llevaban a la zona final, y por Dios,
No era la zona final. El maldito juego me llevó, increíblemente que parezca, a Emerald Hill Zone. Cuando cargo la banda sonora, simplemente, era pura nostalgia. Obviamente saqué captura de esto, y cuando terminé el acto 1, un mensaje apareció. Felicitaciones, un nuevo compañero te acompañará a tu aventura. Creía que sería el zorro de dos colas, pero no fue así, sino, había sido el erizo de Sonic 2. Cuando la pantalla de resultados se había ido, un selector de personajes apareció en la pantalla. Aquí dejaré una captura para que entiendan un poco más de cómo es esto. Elegí ir con el personaje de Sonic 2, solamente para recordar viejos momentos. Cuando cargo el nivel, no había sido Emerald Hill Zone, sino, Green Hill. Me encontraba confundido, pero Green Hill Zone tuvo un error en cargar su contenido, quedando como un desastre. El spray de Sonic se encontraba esparcido por diferentes partes de su cuerpo, pero el Spin Dash era utilizable en él. Algunos objetos, como picos, estuvieron flotando en la nada, y los Badniks fueron pertenecientes a Sonic 2. Cuando llegué a la meta, no pensaba que el acto 2 sería aún peor que la anterior. Los glitches habían dominado parte de la zona, y ya ni siquiera yo sabía a dónde me dirigía. Utilicé el Spin Dash para llegar lo más rápido que pude, pero el juego se había congelado. Después de varios golpes a mi consola, el juego logró reaccionar, y el acto 2 había sido acabado afortunadamente. Ahora solo me quedaba el acto 3. Los glitches habían formado extremidades en varios enemigos, pero lo que hizo que esto llegara a su límite, fue que los Badniks, gracias a sus glitches, lograron experimentar nuevas habilidades. A pesar de todo, lograron sacarme algo de anillos, pero no lograron sacarme una vida. Cuando llegué a la zona del jefe, era una masa de glitches acumulados en un solo cuerpo. Lo único que logré rescatar fue una habilidad de fuego que salía disparada de sus manos. La siguiente zona que se hizo llamar, Distorted Mind. Traducción, mente distorsionada. Esto fue una pesadilla. Hubo nuevos enemigos, como un cuerpo humano con las piernas faltantes, con cabeza de lobo, y manos con garras. Era fácil de derrotarlos, ya que solo con un Spin Dash se morían. Hubo veces que, cuando te acercabas a ellos mientras te deslizabas, utilizaban sus garras a favor, y arañaban a Sonic. El estilo de nivel hubo pocos momentos para correr, puesto que fue un nivel al estilo Super Mario Bros., lo cual, el correr no era algo que te beneficiara como en demás zonas. Al final de las plataformas, ahora no solo los mini jefes podían aparecer en actos 3, ahora también podrás encontrarlos en los actos 1. El aspecto era horrible. Llevaba 3 cabezas, y su cuello estaba rodeado de manos, y su cuerpo, eran partes robóticas, formando una especie de cuerpo de caballo, y si eso es todo, pues no fue así. Con su gran cola, tiraban proyectiles hacia el jugador. Por más de todo, el jefe fue extremadamente difícil. Con solo acercarte a él, utilizaba varias de sus manos, y te arrojaban en la esquina de la pantalla. El ataque más molesto e irritante de todos, fue que este podía robarte anillos, para así tragárselos y aumentar su salud. Utilicé varias veces el Spin Dash para destruir las partes robóticas, pero cuando se dio cuenta de mis tácticas, empezó a darme patadas cuando me acercaba a sus patas, mandándome nuevamente hacia la esquina. Hice de todo para sacarle algo de daño, pero fue en vano. Nada parecía funcionar, hasta que solo me quedaba un anillo, y al jefe ni siquiera le logré sacar algo de daño. Intenté perder mi anillo, y con la poca invencibilidad que Sonic tenía al perder anillos, me había puesto dentro del cuerpo, y al golpear, le saqué algo de daño, y lo había entendido. Cuando repetí eso durante aproximadamente 8 golpes en su cola, y ahora no podría disparar proyectiles hacia mí, y cuando destruí el cuerpo que estaba cubierto por manos, pronto el mini jefe se daría cuenta de mi técnica, y en ese entonces, cuando tenía la invencibilidad, él rápidamente cambió de dirección hacia la izquierda. Ahora cada vez que hacía mi táctica, este cambiaba de dirección hasta que mi invisibilidad acabase, así que lo mejor fue no volver a hacer eso durante la pelea. Me había quedado sin ideas de nada, hasta que de pronto, una idea se me ocurrió a la mente. Cuando tuve mi invisibilidad, rápidamente agarré mi anillo, para saltar hacia el cuerpo robótico, y así logré ver su otro punto débil. Quizás fue la parte del cuerpo más resistente del jefe, porque resistió hasta 16 golpes, pero cuando este explotó, solo quedó la cabeza, y este comenzó a rebotar en diferentes direcciones. Con un solo salto, este había explotado, y finalmente, el primer acto del nivel pesadilla había sido acabado. Deseaba que el nivel acabara ahí, pero al pasar de los segundos, cargo el acto 2. El primer acto fue inquietante, ahora no me imagino el segundo Distorted Mind Acto 2. Nada parecía ir normal con esto.
Cuando apenas empecé, de fondo solo lograba escuchar una melodía realmente tranquila, pero misteriosa, y varios susurros. Todo el camino fue plano, hasta que unas palabras formaban lo siguiente. ¿Quieres saber la verdad detrás de todo esto? Cruza la meta y verás la cruel realidad. Obviamente mi curiosidad no dejaría esto como si nada, y fui así a la meta. Distorted Mind, acto final. Aparecí en una especie de casa, y vi que mi pantalla de información había desaparecido, y solo era Sonic, con la casa del fondo. El mismo ser de la bolsa me había dado un mensaje. Anteriormente vivía aquí. Cuando desapareció eso, fui teletransportado a otra escena, y desde aquí diré lo que el ser de la bolsa me había dicho. En esa misma casa, sufría graves abusos de mi madre y padre, y sucedió eso durante los siguientes 8 años. No era la gran familia feliz que todos pensaban, sus padres formaban un grupo de cosas que no eran buenas para el ser humano. Hubo varias veces que me golpeaban y maltrataban con una bolsa, y en un momento intentaron ahogarme con eso. Durante las noches, eran un infierno total, no podía dormir, el frío dominaba mi pequeño cuarto, y ni siquiera tenía ropa de abrigo. Fue duro, la verdad, vivir mi infancia así. Años después, decidí escapar de allí, y trabajar para un grupo de asesinos. Tiempo después, fui directamente a asesinar a mis padres. Pronto había sido parte de un crimen. Cuando el párrafo final, no supe cómo reaccionar. ¿Realmente él se merecía todo esto? ¿Pensaron que ahí terminó todo el nivel? Todo lo contrario. Destruir el último monitor que hubo al final, el último diálogo fue este. Llegaste tú, a arruinar mi universo, liberaste a mis esclavos mientras más avanzas los niveles, y ahora, por ello, tú serás asesinado por él, de alguna forma. Desde ese momento, el fondo se empezó a incendiar en fuego, e hice varios spin dashes para no ser asesinado, nada me hizo prepararme para lo siguiente. Él se encontró corriendo hacia mí, pero fue una velocidad increíble que ni siquiera Sonic tenía en sus pies. Hice muchos spin dashes para evitar ser asesinado, y un anillo gigante me había salvado la vida. Cuando Distorted Mind había finalizado, en el selector de personajes, la próxima zona en acercarse se hizo llamar por Chemical Plant. Me había dispuesto a ir con el primer Sonic, que desde ahora lo llamaré Sonic A. Comenzó el primer acto, y cuando apenas vi la pantalla introductoria del nivel, hubo un congelamiento, pero la música de fondo aún se seguía reproduciendo. Pensé que el contenido tardaría en cargar todo, así que me puse a pensar con algo que tenga que ver con la zona de Distorted Mind. ¿Por qué yo tengo la culpa de todo? ¿Cuáles fueron las razones por las que él sufrió abusos por parte de sus padres? Después de un largo rato, finalmente el nivel Chemical Plant había cargado parte de su contenido. Me encontré un anillo flotando, pero su paleta de colores había cambiado al de un color gris. Al acceder, esto no tenía nada que ver con las fases especiales. Se trató de un pasillo que contenía varios monitores con el signo de un ojo, y cuando los destruías, sucedía que la pantalla se convierte totalmente blanca por unos segundos, y te teletransportaba a pasillos con plataformas simples. Los pocos anillos que me encontraba daban paso a grandes puertas que necesitan cierta cantidad de anillos para avanzar. Salí de ahí, y nuevamente volví a Chemical Plant Acto 1. Pero no tardé en notar la ausencia de la música, los enemigos, y los anillos. La siguiente zona en cargar fue una especie de calle, totalmente abandonada. La melodía era simple, solo habían unos tambores que cada cierto tiempo se hacían más rápidos. No hubo nada durante los 3 minutos, hasta que Sonic empezó a acercarse a una especie de edificio moderno. Cuando había ingresado, una puerta bloqueaba la salida hacia adelante, y la única manera para desbloquearla sería encontrar las 3 llaves faltantes de cada candado en la puerta. Las escaleras me indicaron hacia el segundo piso y eso hice. En el segundo piso, pude notar que, entre el fuego, hubo varios cuerpos quemados, y los enemigos eran muy escalofriantes al mío aparecer. Cuando llegué al final del pasillo, me encontré con una llave, y cuando la obtuve, el juego me regaló 1500 puntos por ello. Regresé a la puerta de salida, y un candado había sido desbloqueado. Me dirigí al tercer piso, para en la azotea de este edificio. La cámara dejó de centrarse en Sonic, para ser enfocada hacia la izquierda, y ver el mini jefe que se acercara ahora mismo. ¿Eggman? ¿Otra vez? ¿O acaso era un falso Eggman? Llevaba un lanzallamas conectado en su nave, pero antes de que la batalla comenzara, Eggman me dijo esto. Por favor, libérame de esta tortura, por favor, hazlo por todos nosotros. ¿De qué se trata lo que él me acababa de decir?
Ni siquiera dije nada sobre eso, y solo me centré y prepararme en la lucha que se vendría. Sus ataques fueron lanzar fuego a distancia en una esquina hacia Sonic, o dar varias vueltas con el lanzallamas prendido y dirigirse a otra dirección. El ataque más irritante, era que se dirigía hacia la parte superior de la pantalla, para después lanzar fuego hacia Sonic. Cuando había acabado con él, su lanzallamas tuvo un error en un intento de lanzar fuego hacia Sonic, este explotó, y se había incendiado el cuerpo de Eggman. En la pantalla apareció otro mensaje de parte de él. No, otra vez no, por favor. Nuevamente un mensaje apareció en la pantalla. Eres un inútil. Sufrirás el verdadero castigo, Eggman. No pude resistirme a sentir pena en Eggman, pero recogí la última llave faltante, y cuando el último candado fue desbloqueado, el nivel tan largo había sido terminado. Estando en el selector de personajes, seguía Aquatic Ruin. Elegí ir con el Sonic A. Aquatic Ruin fue el más afectado en cambiar la paleta de colores, pero lo que más me impactó fue que en vez de ser otro nivel acuático como el mismo nombre decía, estaba contaminado de más lava. Lo que resultaba ser un nivel colorido y con colores llamativos, resultó ser el mismo infierno. El fondo me resultó un poco familiar al de Angel Island, cuando todo se incendiaba por el primer mini jefe de Sonic 3. Hubo varios centauros como enemigos, que su resistencia era increíble, podía seguir vivo hasta 24 saltos, y cuando los destruía, su disfraz se quemaba, y resultaba que estos eran Badniks. Utilizaban la misma táctica que el mini jefe anterior, pero no eran difíciles de esquivar. Desde ese momento, me había encontrado con un monitor de invencibilidad. Fue la primera vez que vi esto en niveles así. Al saltar sobre él, fui con toda la velocidad que Sonic podía, sin importar nada, mientras se emitía la clásica canción de invencibilidad. Cuando la invencibilidad acabó, me encontraba en otro camino plano. Hubo un temblor en la pantalla, y del suelo, salió una gran lombriz cubierta de lava, y en su cabeza se encontraba Eggman, controlándolo. Pronto descubrí que sería un mini jefe. El mini jefe escupía unas bolas de fuego que se esparcieron en el suelo, y se hundía a la lava, para salir por un lado aleatorio. Era una combinación del jefe de Marble y Springyard, pero me gustó esa idea de jefe. En vez de que estuviera en una fase especial, me encontraba en una habitación, pero lo que más me inquietaba, fuera que en partes del suelo y en el fondo, había bastantes cuerpos de Eggman, asesinados y torturados. Fue realmente, lo más perturbador de todo el juego. El nivel era acompañado de un silbido sumamente extraño, y logré escuchar varios gritos de arrepentimiento en un muy bajo volumen, pero cuando avanzaba, lograba escucharlo cada vez más fuerte. No hubo enemigos, anillos, nada. Corría, y cada vez me inquietaba más y más el fondo, porque hicieron cualquier tipo de torturas a Eggman. Cada vez que los recuerdo, me da una sensación de inseguridad. Cuando llegué al final del pasillo, hubo una cinemática, en la que contaba que Sonic había ayudado a Eggman, en salir de esa silla eléctrica que estuvo a punto de morir. Me sentí muy feliz al leer el mensaje que dio en la pantalla. Gracias, Sonic, realmente estoy muy agradecido, no sé cómo podría recompensarte de esto, pero de alguna forma lo haré. Fui gravemente torturado durante mucho tiempo. Era obligado a pelear contra ti, pero cuando fallaba y era derrotado, era torturado en este lugar, y antes de que fuera asesinado, transferían mi alma a otro cuerpo de mí mismo, para repetir el proceso una y otra vez. Ten mucha suerte en tu viaje. Ten confianza en ti mismo. Ahora todo lo entendía, ahora ya sé la razón del por qué hubo tantos cadáveres en el fondo, y las palabras de Eggman me hicieron sentir feliz de él, y me motivó en tener confianza en mí para acabar con el responsable de todo esto. La alegría duró un tiempo, porque luego del mensaje, Eggman se despidió de Sonic, pero antes de que se fuera de la pantalla, hubo una pantalla en negro, para solamente después de 5 segundos, encontré a Eggman en el suelo, sangrando. Por arte del juego, los cuerpos se empezaron a incendiar cada uno, al igual que el fondo, y en la izquierda apareció otra vez el mismo ser de la bolsa al que tuve miedo y furia durante todo el juego. Me respondió con lo siguiente. Ahora solo somos tú y yo. Me di cuenta de que sería otro nivel de persecución. Corrí hacia la derecha, y otra vez apareció él caminando. Cuando pasó eso durante un tiempo, finalmente el nivel había acabado, pero él no se rendiría ahí. Había alterado la meta del nivel, y ahora el nivel se hizo mucho más largo. Aparecieron las plataformas suspendidas en el aire, pero las pasé sin ningún problema. Hubo un momento en que el ser de la bolsa abrió varios portales al infierno en el suelo, pero eran fáciles de esquivar. Cuando finalmente él se rindió, y me dejó escapar, solo vio hacia abajo, y me advirtió lo siguiente.
Desde aquí, tu única salida será morir. No sabía cómo iba a responder su amenaza, pero me dio miedo y preocupamiento sobre ello. Casino Night Zone Acto 1. Desde este punto, me empezó a doler la cabeza, pero tuve que aguantarme para llegar al final del nivel. La otra zona se hizo llamar por Dead Forest Zone. Había ido con Sonic B. Había árboles sin hojas, pero en sus ramas, colgaban varios simples cadáveres muertos pudriéndose. Hubo un chillido, con tambores furiosos que se escuchaban de fondo. Eso sí es pasarse la verdad. Solo me quedaba ver eso, pero todos estos cuerpos, empezaron a reencarnar. Y empezaron a perseguirme todos ellos. Aunque le haga spin dash, saltaban hacia mí, y me dejaban inmovilizado por un tiempo. Para escapar de ellos, debes apretar muchas veces el botón de salto. Cuando llegué a la meta del nivel, me había puesto muy estresado, debido a que aún me faltaban alrededor de 5 niveles. Lo supe cuando la siguiente zona era el top, pero bueno, ¿qué más queda? Escogí a Sonic B para la zona. Otra modificación al nivel. Como verás, los árboles se encontraban sin hojas. No hubo nada interesante, es más, solo fue eso. En el acto 2, el fondo había sido reemplazado por simplemente un fondo oscuro, como pasa en la mayoría de los niveles. Me encontraba saltando plataformas flotantes en el aire, hasta que, por un momento, cayó un badnik del cielo. Se hizo muy extraño, pero luego, esto se repetiría constantemente. No dejaría mi duda sin respuesta, así que fui a ver lo que causaba eso. Las plataformas me llevaron a una especie de máquina, que lo manejaba otro ser, para mostrar a Mecha Sonic. La verdadera batalla había comenzado, pero ¿qué carajos hacía él aquí? Utilizó las mismas técnicas del juego original, lo cual se sintió entretenido en ese momento. Fue la primera vez que veía un enemigo original de Sonic 2, que no explotase como de costumbre. Este simplemente se detuvo, y fue flotando hacia arriba, lo cual especulé que se dirigía hacia Deatek. Liberé a los badniks, y estos no me atacaron, más bien, me agradecieron de sus torturas diarias. A pesar de que los demás badniks habían sido asesinados por culpa de Mecha Sonic, podrán descansar en paz, pero no estuve seguro de ello. Estos simplemente se fueron de la visibilidad del jugador, y se marcharon. Me sentía un héroe en hacer eso, porque había salvado a muchas almas, que quizás están atrapadas en cuerpos diferentes, como le sucedía a Eggman. Pronto encontré la meta, y este resultó ser el final del camino. El siguiente acto, se hizo llamar por Souls, en su traducción, almas. Al entrar, hubo 3 monitores con las letras K y S. Destruí el monitor K, y el acto había terminado, para transportarme a un nivel diferente, llamado Kevin. Hubo frases de lamentos y ayuda en el fondo, con extrañas criaturas fantasiosas. El camino acabó con un precipicio vacío hacia abajo. Al caer, me encontré con las siguientes frases. Por favor, quiero salir de aquí. Llevo años intentando escapar de él, pero no puedo. No entendía nada de quién era Kevin en el juego, pero ¿por qué está atrapado aquí? Cuando me encontré la meta, ahora era el turno del monitor, y el nivel se hizo llamar por Isaac. El fondo ahora el ser de la bolsa, moviendo sus ojos en un pequeño bucle. El camino seguía verticalmente, y me encontré con varias palabras que decían esto. Me arrepiento de comprar ese juego. Libérame, quiero descansar en paz. Eres la única esperanza. Finalmente faltaba el monitor ese. El nivel se llamó Stan. No puede ser, es el mismo Stan 43. Cuando fui ahí, las palabras de Stan fueron: no me han devuelto el dinero. ¿Por qué haces esto? Estoy harto de que hagas lo mismo con todos nosotros. Algún día te encontraré y te haré pasar por lo mismo. En ese momento, tuve la loca idea de hablarle a la pantalla, diciéndole: ¿cómo acabaste ahí, Stan? El nivel había cambiado brutalmente, y el suelo había explotado. Sonic estaba cayendo al vacío, hasta que acabé en un pasillo, y el nivel me respondió con lo siguiente: esos tontos me han asesinado y trasladaron mi alma a este juego, donde jamás podré descansar en paz. Aún tenía dudas, pero salí de ahí, ya que en ese momento empecé a pensar cómo era posible que el juego pudiera responder a mi pregunta. La siguiente zona era Mystic Cape. Su nombre fue reemplazado por uno más simple, solo llamado Cape. Había ido con Sonic A, para lograr conseguir una vida extra, o al menos una cantidad decente para acceder a las fases especiales y obtener una continuación extra. Este quizás fue el primer nivel donde Sonic no pudo utilizar su velocidad, y esto se debió a que solamente podía caminar, pero ni siquiera podía hacer un pequeño spin dash. El fondo fue afectado por letras suspendidas en diferentes lados que decían varias frases.
Vete. Comenzó una batalla de jefe, pero esto, era incapaz de acercarme a él. Una cabeza. Así es. Una cabeza de color roja flotante. Ustedes pensarán que simplemente fue fácil derrotarlo, ¿verdad? Nada fue fácil durante este momento de concentración y seriedad en el asunto. Al acercarte, de su boca podían salir dos cosas diferentes. Un tentáculo muy carnoso, con varias cabezas que mordían a cualquiera que saltase sobre él. Otro ataque principal. Salían varios cuerpos vivientes que intentaban agarrar al jugador si se encontrase cerca de su boca. Hasta ahora, solo esos fueron sus ataques primarios, pero no tuve ninguna idea de cómo poder derrotarlo. Utilicé la misma táctica que usé durante la batalla de la bestia con cuerpo de caballo robótico, pero no funcionaba. Salté sobre su cabeza, pero simplemente me arrastraba hacia la izquierda nuevamente. No hubo forma de derrotarlo, parecía que todo acabaría aquí, y solo me quedó poner a prueba si mi último ataque funcionase, para luego apagar mi Sega Genesis. El jefe soltó su tentáculo. Salté hacia las pequeñas cabezas que rodeaban ese tentáculo, y bingo. La cabeza dejó una pequeña explosión, y la cara cambió su expresión a una de dolor. Repetí eso, hasta que se había quedado sin cabezas que cubrieran eso. Salté sobre el tentáculo una vez más, y este se desintegró. Esto no acabó aquí, y ahora faltaba derrotar la fase 2. La cabeza flotante comenzó a vomitar a las criaturas que contenía en su boca, para así lograr distraer al jugador y sacar una gran mano de sus dos ojos. Todos sus ataques eran escalofriantes, pero el miedo no podía invadirme en un momento como este. Las criaturas grises, que la cabeza vomitaban, tenían la actitud muy parecida al de un zombie. Eran lentos, tontos, y su cuerpo se derretía cuando estos eran asesinados. Pude forzar al jefe a cambiar a su forma 3, y este, sin duda, fue el más difícil hasta ahora. De sus orejas salían pequeños demonios con látigos, que hacían más lento a Sonic en hacer alguna acción, pero lo más molesto de ellos, fuese que se encontrasen arriba de la cabeza de Sonic, y aunque saltes, hagas spin dash u otra cosa, no paran de seguirte estos bastardos. El jefe aprovechaba esto, y agarró a Sonic, y dejó a los demonios hacer su trabajo. Cuando golpeaban a Sonic con cada uno de sus látigos, me restaban anillos, y duraba alrededor de 20 segundos aquella escena tan horrible. Cuando acabaron parte de sus anillos, la gran mano soltó a Sonic. Pero no lo dejaría ir tan fácilmente. De su boca, nuevamente sacó otro tentáculo, y logró atraparme. Un chillido se escuchaba de fondo, lo cual hizo que bajara el volumen de mi televisión, porque fue muy fuerte. Solo veía como Sonic estaba cada vez más cerca de esa boca del extraño ser, para ver cómo mi otro amigo que me acompañó durante mi aventura moriría aquí. Pero no fue así. Una entrada épica hizo que mi tristeza se volviera en felicidad. Era el Eggman. Tenía un lanzallamas, y con eso logró quemar a la cabeza flotante. Soltaba gritos de dolor cada vez que el fuego invadía más su cabeza, y su tentáculo me soltó, y rápidamente fui corriendo hacia Eggman. Me dijo lo siguiente. Cuando dije que te recompensaría de algo, a este tipo de cosas me refería. Esto fue muy loco de ver, y a la vez raro, pero Eggman y Sonic, desde un principio, uno quería matar al otro, pero ahora resultó que trabajarían juntos, para acabar con el malvado villano de este juego de una vez. En el selector de personajes, apareció el icono de Eggman con 3 vidas restantes. Fue increíble que fuese la primera vez de controlar a Eggman en un juego de Sonic, ya que siempre en todos los juegos, Eggman siempre resultaba ser el antagonista de todos los juegos, pero aquí, ese no era el caso. Quise escogerlo para el siguiente nivel, llamado Oílo Sean. Como sucedió con el mismo personaje de Sonic B, había sido llevado a Green Hill nuevamente. Aquí estamos, donde comenzó todo. Era muy curioso ver las habilidades de Eggman, pero, aunque no eran muchas, me gustaron. Podía hacer cierta combinación de botones, y formar una habilidad que ni siquiera Sonic tenía. Como, por ejemplo, si apretabas el botón abajo, y al mismo tiempo oprimías el botón B, saltabas a una altura muy alta. Si oprimías el botón A más arriba, Eggman sacaba de sus manos uno de sus inventos locos. Una especie de mochila propulsora que permitía al jugador volar por los aires sin ninguna limitación. Esto me resultó lo más útil de Eggman, puesto que no debía preocuparme en obstáculos o plataformas que sean difíciles de terminar. Green Hill se encontraba muerto. El color verde que eran las colinas, ahora solo eran un triste color gris.
El fondo era de noche, no hubo agua, vegetación, palmeras, rocas, monitores, checkpoints, badniks, absolutamente nada. Creía que finalmente Green Hill había muerto, y que era el único aquí. Los 3 actos fueron así, lo cual hizo calmar un poco los nervios que tenía en ese momento, y ordenar un poco mis pensamientos. Cuando Green Hill había sido finalizado. No otra vez. Un nivel de persecución. Utilicé mi mochila propulsora para volar, pero Eggman no podía utilizar ninguna de sus habilidades en ese momento, porque supongo que el ser de la bolsa bloqueó utilizar habilidades especiales en uno de sus niveles. Cuando él vio a Eggman, solo se quedó flotando y Eggman hizo lo mismo. Inició una conversación que, la verdad, no la entendí mucho, pero les dejaré las capturas de la discusión que hubo entre ellos dos. Me cansé de ti, quiero ser libre, jamás quise trabajar para ti, tú mismo me obligaste. Eso no es culpa mía, la culpa la tienes, tú. ¿Por qué? ¿No te das cuenta? Eres un simple objeto inservible. Ahora solo voy a acabar esto de una vez. No entendí nada de lo que referían los dos, pero él se quedó flotando, moviéndose rápidamente hacia Eggman, pero este se encontraba mucho más enojado que antes. Apareció flotando en diferentes direcciones, pero eran fáciles de esquivarlos. Cuando vio que no le funcionaba, utilizó su inteligencia para hacer una de las tácticas más engañosas de todo el juego. Vi que hubo una meta, y finalmente terminaría esto, pero no fue así. Cuando lo toqué, rápidamente la meta cambió de forma, y se había vuelto en el mismo ser de la bolsa. Cuando vi eso, salté para esquivar sus ataques mortales, y seguí corriendo. Eggman se encontraba en una expresión de miedo, mientras que el ser se encontraba en una expresión de odio. Había puesto varios huecos en el suelo, pero le fue inútil nuevamente, y salí de ahí sin recibir daño. No hubo pantalla de resultados, o alguna escena, solo el ser viendo hacia abajo, sin ninguna expresión. Aparecí en el selector de personajes, y la siguiente zona fue Oil Ocean. Utilicé a Eggman para no tener que preocuparme por las plataformas, ya que este nivel era un dolor de cabeza pasármelo. Oil Ocean se encontraba anocheciendo, y como dije, utilicé la mochila propulsora muchas veces, pero también hubo enemigos rondando por los aires, y Eggman no podía atacar hacia ellos mientras se encontrase flotando. Oil Ocean Zone Acto 2. Volé por los aires para impedir ser asesinado por ellos, pero si hubiera ido con Sonic, quizás pude haber muerto unas cuantas veces, ya que eran muchos. Terminado el acto 2, la siguiente zona no había sido Metrópolis, lo cual me hizo sentir aliviado, porque yo odiaba esa zona, simplemente porque llevaba 3 actos de puras trampas, como Scrap Brain Zone. Había sido Sky Chase. Elegí ir con Sonic A, pero cuando inició el nivel, me decepcioné al ver que no estuvo Tails ahí. En su reemplazo, fue Sonic conduciendo la avioneta, pero fue muy divertido utilizarlo, ya que podía disparar una especie de proyectiles hacia los enemigos, pero todo lo bueno tiene lo malo, ¿verdad? Bueno, la avioneta era demasiado lenta, y tenía que esperar unos 10 segundos para que los proyectiles cargasen al 100%, y disparar sin importar nada. Sucedió una escena en que la avioneta tuvo un fallo en sus proyectiles, y estos explotaron dentro, para después comenzar a caer hacia abajo. Reaccioné en el preciso momento, y llegué a la fortaleza de Eggman, llamada Wind Fortress. Al parecer, Sky Chase y Wind Fortress estuvieron conectados en una sola zona, lo que me pareció genial. Me recordó un poco a lo mismo que sucedía en Sonic 3, pero solo fue una coincidencia. Estuve paseando por el hermoso lugar, y relajándome al menos un rato escuchando su música, pero me pregunté quién reemplazaría a Eggman en el gran robot, que se encontraba en la batalla final. Tuve dudas de ello, pero Mecha Sonic había interrumpido mi único momento relajado. Saltó sobre Sonic, y me logró sacar todos mis anillos. Cuando hizo eso, huyó de la escena, pero no lo dejaría escapar tan fácilmente. Mecha Sonic se había ido de la pantalla, y apareció con la nave de Eggman, con la bola de demolición, que era el primer jefe de Sonic 1. No era nada, y en tan solo 30 segundos lo había derrotado. Él se escapó otra vez, y entonces me había enfrentado al jefe de Marble Zone. Lo entendí. Tenía que enfrentarme a todos los jefes del juego original, para acabar con la última zona del juego. Me enfrenté contra el jefe de Spring Yard, Starlight Zone, Emerald Hill y demás niveles de Sonic 2. Cuando explotó, no le quedó de otra que llamar a un falso Eggman, para que me enfrentara al jefe de Scrap Brain Zone. Fue fácil, ya ni siquiera algo de anillos había perdido durante todo esto, y cuando este explotó, el falso Eggman corrió y corrió, hasta llegar a su única salida para escapar de mí. Sonic se sujetó como sucedió siempre, y apareció la escena donde Sonic llegaba a Deatech.
No supe cómo estar en este momento. Había llegado tan lejos para terminar aquí. No podía dejar esto como si nada hubiese pasado, tenía que derrotarlo. En el selector de personajes, elegí ir con el Sonic A, pero de ATEC llevaba, sorprendentemente, actos. No recordaba nada de eso, pero me dio igual. Cuando comenzó el nivel, hubo una esmeralda sin colores. Cuando la recogí, hubo una frase que dijo lo siguiente. Sonic ahora se puede transformar en Super Sonic. ¡Oh Dios! Esto tuvo que ser una bendición caída del cielo. ¿Cómo era esto posible? El juego me regaló de la nada a Super Sonic, pero no la iba a desaprovechar y tan rápido como pude, me había puesto a buscar anillos, y tener el control de Super Sonic. Cuando obtuve los 50 anillos y di mi doble salto, era increíble. Super Sonic era tan rápido que cualquier otra cosa, y quizás ni siquiera me podía alcanzar el ser de la bolsa solamente caminando. Cuando acabé con los 2 actos, el momento definitivo había llegado. De ATEC, acto 3. No estaba seguro de que, si esto era la verdadera zona final, pero este no era el momento de perder, solo podía confiar en mis reflejos que aprendí durante toda mi aventura. Fui hacia la batalla contra Mecha Sonic. No estuvo Eggman en el centro como era normalmente, pero no me molestó mucho, y me centré más contra Mecha Sonic. Honestamente, este no fue ningún problema, ya que me había enfrentado con él anteriormente, y cuando este explotó, era el momento. El falso Eggman corrió hacia su robot, y cuando hizo su acto de presencia, se empezó a emitir la música de jefe de Sonic 1, pero realmente fue raro, porque se supone que se reproduciría la música del jefe final, pero no le di muchas vueltas a eso. Confié en mí, pero en este momento, estuve muy nervioso, y me empezaron a sudar mis manos cuando lanzó su primer ataque. Empezó a tirar proyectiles desde su pecho, que explotaban después de un tiempo. Luego de sacarle algo de daño, el falso Eggman empezó a estar glitcheado, pero gracias a ello, pudo armar nuevas habilidades. Este lograba sacar unos rayos de calor desde sus ojos, y debías escapar de ellas, si no querías morir. Un aliento de fuego, que lo utilizaba muy pocas veces, pero no era tan mortal. Cuando se quedó sin habilidades, el falso Eggman intentó sus pequeñas bombas, pero le fue inútil, porque logré saltar hacia él antes que utilizara eso. Después de la explosión, no hubo la escena final, solo la pantalla de puntajes, y me regalaron 3 vidas por ello. A eso se le llama recompensa. ¿Pero qué mierda? Esto aún no termina aquí. En el selector de personajes, no hubo nombre de zona, la cantidad de vidas desapareció, solo eran los iconos de Sonic A, B, y también Eggman. No quise saber el verdadero último reencuentro contra el ser de la bolsa, pero, lo que había visto en los niveles de persecución, quizás sus ataques podrían derrotarme con tan solo tocarme, y perderlo todo aquí. Antes de pelear contra él, ordené los pensamientos nuevamente, y pensar que realmente estaba preparado para un nivel de este estilo. Me enfrentaría contra alguien que quiere verme muerto, y convertirme en otro de sus esclavos, pero ¿cómo era posible que almas llegasen al juego? Prácticamente era imposible, y que no estuviera en esas historias raras, que de alguna forma podían dañar al jugador, sin ninguna explicación, o algo. En Sonic 1 no existía ningún truco cuando te encontrabas en un modo normal, así que supuse que esa no era la respuesta. Pensé de todo lo que tenga que ver con trucos, y lo que hizo que mi foco se encendiera era la clave para derrotarlo. Así es, el Game Genie. Me acuerdo de que en mi etapa de adolescencia me había comprado uno de ellos para pasar un buen rato, de utilizar trucos en mis juegos favoritos, y solo recuerdo que lo había guardado en mi sótano luego de mudarme de vecindario. Fui hacia las cajas llenas de polvo, y muy emocionado, lo había encontrado. Fui hacia arriba, y rápidamente lo conecté a mi Sega Genesis. Cuando la consola lo reconoció, el Game Genie había cargado. Se me hieló la sangre al ver la introducción de zona final, y cuando entré, solo estuvo ese fondo de las persecuciones, pero luego supuse que no podía correr hacia la derecha, porque ahí acaba el camino, al igual que la izquierda. Todo se fue para abajo, cuando el ser de la bolsa apareció. Me dijo lo siguiente. Aprendiste que la culpa aquí eres tú. Eres un idiota. ¿No te acabas de dar cuenta de que mientras más avanzas, el juego comenzará a generar todos los mundos? Si tan solo te hubieras quedado hasta Green Hill, nada de esto te hubiera pasado, pero preferiste perder el tiempo en mi universo y liberando almas que hicieron lo mismo como tú, y ahora solo serás uno más del montón de mis esclavos eternos.
El ganador va a vivir, el perdedor otro quedará atrapado aquí, que el destino elija. Mierda. Esto no era un nivel de persecución. Era la batalla final contra el ser que me atormentó durante todo el juego. Se empezó a emitir la canción del jefe final de Sonic 1. Fue gracias a Dios que esta batalla no dependiera de los anillos, puesto a que el juego me regaló 50 vidas, pero el ser de la bolsa no tenía nombre. Él tenía 100 vidas, lo cual todo dependía de mis reflejos. Nos acercamos para darnos el primer ataque. Salté sobre su cabeza, y le logré sacar una vida. El ser de la bolsa se teletransportó atrás de mí, pero logré esquivarlo saltando hacia su cabeza. La expresión de la bolsa cambió a una de enojo, y utilizó sus manos, para rasguñar hacia el pecho de Sonic. Eso me saca 5 vidas. Salté sobre él muchas veces hacia su cabeza, y logré sacarle al menos 10 vidas. Cuando vio mi táctica, se teletransportó hacia mí, y logró clavarme sus garras atrás de Sonic. Su golpe fue crítico, y me quitó 15 vidas. Sonic se había quedado inmóvil por 3 segundos, pero eso fue suficiente para que el ser lograra darme otro ataque. De su cuerpo, salieron varias manos, que lograron atrapar a Sonic, y él, cuando sucedió eso, aprovechó esto, y tiró varias agujas en la cabeza de Sonic, y mi cantidad de vidas se redujo a solamente 10. Carajo, esto realmente era imposible, pero había recordado el Game Genie. Puse el código de invencibilidad, y empezaron a salir las estrellas alrededor de Sonic. El ser empezó a gritar, y era incapaz de sacarme algo de daño. Le saqué alrededor de 20 vidas, pero él hizo el golpe final. Sus guantes se transformaron en una gran mano, y agarró a Sonic. Luego de 5 segundos, la mano agarró más y más fuertemente a Sonic, hasta que este finalmente lo aplastó. Sus guantes fueron manchados por la sangre de Sonic, y quedé muy asustado de eso. El ser cambió a la expresión de felicidad, y se empezó a reír. Me dijo lo siguiente. ¿Crees que me derrotarás? No perdí mi esperanza en derrotarlo, así que esta vez, ingresé con Eggman, y cuando empezó la pelea, introduje el código de vidas infinitas, y también de invencibilidad. Utilicé eso durante 2 minutos, y él solo hacía sus ataques, pero como vio que nada le resultaba bien, desapareció de la pantalla. Creí que el ser se había escapado, así que hice que mi personaje celebrase, saltando por la zona. Pero atrás de mí, el ser transformó sus uñas en unas muchas más filosas, y partió a Eggman en 2. A él solo le quedaban 5 vidas, pero cuando Eggman murió, ni siquiera el efecto de las vidas infinitas lo pudo salvar. Él me dijo esto. ¿Creíste que no me daría cuenta de que estás utilizando trucos? Hasta aquí has llegado. Si tú utilizas trucos, entonces yo también haré lo mismo. ¿Qué haría ahora? Él utilizaba sus trucos, al igual que yo, pero antes de ingresar a quizás la muerte de Sonic, puse nuevamente las vidas infinitas y la invencibilidad. Cuando entré, fui con todo hacia él, y, lo había logrado. Cuando el ser se quedó sin vidas, se quedó tirado en el suelo, y Sonic se había puesto feliz, al igual que yo. Finalmente, todas las almas serían liberadas, y me iría de aquí. Pensaba eso, pero desafortunadamente eso no pasó. Se levantó nuevamente, para flotar, y ahora él tenía 150 vidas. ¿Creíste que así de fácil sería esto? Él había destrozado su bolsa, y hubo una pantalla en blanco por unos 10 segundos. La verdadera batalla estaba por comenzar, y la música fue realmente espantosa. Hubo un mensaje que me dio el ser. Yo soy Colossus. Él vio hacia la cámara, pero ahora desataría su verdadero poder hacia mí. Rápidamente había puesto el código de anillos infinitos, y di doble salto. Era el momento de la verdad. Me enfrentaría a Colt, con su verdadera forma, y al igual que yo, utilizaría a Super Sonic a mi lado. Lo haría por todos, y salté muchas veces hacia él. Logré esquivar su gran lengua con varios picos filosos. Cuando vio eso, utilizó uno de sus trucos, y logró teletransportarse hacia atrás de mí, pero no dejaría que sus grandes garras me atravesaran a mí otra vez. Él se había frustrado mucho más, y sus manos se transformaron en grandes cuchillas, que intentaron matarme. Pero la fuerza de Sonic era increíble, y logró romper sus cuchillas en 2. Cuando saltaba sobre él, una máscara había protegido a Colt, pero con unos varios saltos la máscara se hacía pedazos. A Colt le quedaban solamente 70 vidas, y a mí ni siquiera me había sacado nada. Colt pronto se dio cuenta, y pausó todo el juego. Aunque apretara Start, nada sucedía. La pantalla se había puesto negra, y después de 10 segundos la pantalla volvió a reaccionar. Pero me encontraba con 50 vidas, al igual que Colt, y pronto me explicó eso. Tenemos que estar parejos, ¿sabes?
Vi mi cantidad de anillos, y se estaba disminuyendo poco a poco. Tenía 100 anillos, y debía sacarle todas sus vidas, antes que se acabasen todos los anillos. Mi adrenalina subió en ese momento, y estuve muy concentrado en la pantalla, sin dejar de ver a Sonic. Colt invocó un portal para cubrirse, y de allí salieron diferentes manos, que disminuyan la cantidad de los anillos y vidas. Colt cambió su forma, y le dio un gran puñetazo a la cabeza a Sonic. Este se quedó un poco inmóvil, y Colt utilizaría las agujas en mi contra, pero lo esquivaría fácilmente, para saltar hacia su espalda. Cuando a Colt y a mí nos quedaron 10 vidas, era el momento correcto para saltar sobre él 10 veces. Colt empezó a teletransportarse una y otra vez, hasta que me distrajera en intentar golpearle, pero logró teletransportarse y me había clavado sus garras atrás de Sonic. A mí solo me quedó una vida, y 10 anillos, pero Colt hizo su último ataque. Agarró del cuello a Sonic, y lo ahorcó hasta la muerte. Apareció el Game Over, y cuando desapareció, Colt se empezó a reír mientras me miraba. Todo pareció acabar ahí, pero no fue así. Había recordado que aún conservaba mi última a continuación, y me había puesto sumamente muy emocionado. Y cuando reaparecí en la zona final, Colt dice: ¿Tú otra vez? Él rápidamente sacó una bolsa de su espalda, y fue agresivamente por mí. Aunque saltase, o lo esquivara, no valía la pena. Sonic llevaba la bolsa, y pronto perdió conocimiento. Sus púas de color azul, se desintegraron, solo para ver a Sonic completamente gris. La pantalla de Game Over apareció, otra vez. La horrible cara de Colt estuvo en toda la pantalla, pero al parecer, algo parecía estar molestándolo. Unas letras de color amarillo aparecieron. Ayúdanos a matarlo de una vez. La cara de Colt se deformó, y pronto supe quién me estaba ayudando. Era Kevin, Stan y Isaac a cobrar venganza. Colt empezó a gritar, pero solo faltaba yo para acabar de una vez por todas a Colt. Oprimí todos los botones del control, pero nada sucedía. Colt pronto empezó a reírse, y se había tragado el alma de Stan. Kevin soltó un cartel en la pantalla. Rápido, ayúdanos antes de que nos mate a todos. Hice de todo para ayudarlos, pero como nada reaccionaba, entré en enojo, y tiré mi control a la consola. Colt empezó a gritar, y lo entendí. Su punto débil, era la propia consola. Empecé a golpearlo repetidas veces, y solo veía la pantalla, como Colt sufría el gran dolor que le transmitíamos hacia él. Lo repetí y repetí, hasta que me quedé sin fuerzas. Colt estaba muy deformado, y tenía que hacerle el golpe final. Pisé la consola, y Colt por fin había sido derrotado, y también, el alma de Stan había logrado escapar del cuerpo de Colt. Kevin, Stan y Isaac, finalmente lograron realizar su venganza con éxito. La pantalla mostraba varios glitches, y las 3 almas me dijeron lo siguiente: gracias, realmente no sabemos cómo agradecer, porque gracias a ti, podremos descansar en paz. Kevin me había dicho lo siguiente: ¿sabes? Te contaré un pequeño secreto, los niveles modificados, eran los pensamientos de cada uno de nosotros. Colt nos torturaba incontables veces, y retorcía nuestros pensamientos, para convertirlos en pesadillas. Ahora que finalmente fue derrotado, nuestros pensamientos volverán a ser normales. Antes de que se marcharan, Isaac me dijo lo siguiente: lastimosamente no podemos revivir a otros personajes, pero con el poco poder que tenemos, liberaremos a un amigo tuyo. Sonic apareció en la pantalla, y Isaac procedió a romper la bolsa en pedazos. Él movió su cabeza hacia la izquierda y derecha, y luego salió de la pantalla. Las 3 almas se habían ido, despidiéndose de mí. Poco rato después, apareció la clásica escena en donde aparecemos corriendo en Green Hills. Hubo varios badniks y animalitos en el fondo, y todos saltaban de alegría. El erizo empezó a ver hacia las nubes, y vio las siluetas de Eggman, y Sonic B. Pronto la cámara se enfocó en Sonic nuevamente, y este hizo su despedida del jugador, así terminando el juego. Epílogo. Todo había acabado. Desenchufé mi consola y el cartucho. Los dejé a un lado, para nuevamente revisar el mail de contactos para empleados de Colt. Ahí se encontraba la dirección para encontrarme a los empleados, y ahora mismo iría a ese lugar, para obtener una explicación de todo. Caminé entre la oscuridad con mi linterna, y llegué a un pequeño edificio hecho de ladrillos.
Fui al primer piso, y me encontré con varias habitaciones oscuras, pero hubo una habitación alumbrada por luz, así que saqué mi cuchillo. Fui lentamente hacia ahí, y me encontré con una persona sentada en una silla, con su cabeza directamente al monitor. Le pregunté, ¿tú eres empleado de Colt? Él me respondió de una manera fría, sí. Le pregunté, ¿por qué hicieron esta mierda de juego? Saqué el cartucho de mi bolsillo, y moví su silla para que pudiera ver el cartucho. Cuando lo vio, lo agarró desesperadamente, y lo arrojó al piso, abriéndolo. Le di una palmada en la cara para que se calme, y le dije, ¿por qué hiciste eso? Lo agarré del hombro y le grité, quiero respuestas. Me golpeó en el estómago, e intentó huir de mí, pero logré clavarle el cuchillo en la espalda. Por curiosidad, me fijé de lo que estaba haciendo en la computadora, y vi lo siguiente. En un foro exclusivo para moderadores de Colt, se encontraba hablando con otro moderador de Colt que decía lo siguiente. Por favor, quiero salir de este maldito trabajo, amigo, estoy harto de cumplirle los órdenes a Jack. No puedes, o si no, Jack nos va a matar. No me importa, hoy mismo saldré de este trabajo y escaparé del país, para no ser encontrado. Yo le mandé un mensaje preguntando lo siguiente. ¿Qué es Dark Cartridge? Él me respondió con lo siguiente. Pregúntale a Jack. Fui hacia el segundo piso, y me encontré con los baños. Nada interesante. Hasta que fui al último piso. Hubo una puerta, y al tocarlo varias veces, Jack me había abierto la puerta. Él me saludó, pensando que era un empleado nuevo, y me llevó a su oficina. Jack había visto el cartucho de Dark Cartridge, y rápidamente me lo sacó de las manos, y sacó una pistola, apuntándome en la cabeza. Me dijo lo siguiente. ¿De dónde lo sacaste? Yo le dije que lo compré de la página oficial de Colt, y él bajó el arma. Me dijo esto. Así. La página de Colt. Bueno, sabes, el cartucho me pertenece, todo lo que tenga el cartucho me pertenece. Le grité lo siguiente. ¿Por qué asesinaste a Kevin, Stan y Isaac? Su expresión cambió enojada, y me respondió. Mira, idiota, más te vale que no hayas publicado nada de esto a la web, porque si lo haces, te las verás conmigo. Yo le dije, no. Pero vio que me encontraba un poco nervioso, y se acercó a mí, viéndome fijamente. Él pensó que lo estaba engañando, así que fue hacia su ordenador, y empezó a navegar los mensajes borrados por los moderadores. Yo sabía que él iba a ver mis publicaciones de Dark Cartridge, así que saqué mi cuchillo, y lo escondí en mi espalda. Me asomaría para ver el ordenador, pero cuando vio mis publicaciones, él explotó. Saltó arriba mío, y empezó a golpear varias veces en la cabeza. Me repetía constantemente esto. Eres un hijo de puta, porque intentaste engañarme. Yo le clavé mi cuchillo en su pierna, y el grito de dolor. Yo salí de ahí, pero me logró disparar en mi pie. Yo salté hacia él y le golpeé, de la misma manera que él hizo conmigo, preguntando y gritándole, ¿por qué mataste a Kevin, Stan y Isaac? Dame una maldita respuesta, mal parido. Jack me disparó en mi otro pie, y me gritó. La sociedad hizo que me convirtiera en la mierda de persona que soy. Lo dejé de golpear en su cara, y me explicó todo. Mira, te llamas Alex, ¿verdad? La sociedad me hizo pasar por la peor parte de mi vida, todos me rechazaban, y mi madre me decía que fui un error en nacer, puesto que ella tenía 17 años, y yo solo tenía 5. No vivíamos en una estabilidad económica muy buena, y mi padre me había abandonado. Luego de un tiempo supe que era un embarazo no deseado, y todos se burlaban de eso en la escuela que yo iba. Años después, conocí a Colt, pues, su nombre verdadero es Nick. Fui su amigo durante años. Ambos creamos una página web que todos la conocen como la página de Colt. Nick trabajaba para un grupo de asesinos, pues porque él no había terminado la secundaria. Nick se había metido en un crimen, y lo asesinaron en el momento. Cuando supe que Nick había muerto, quería acabar con toda la gente, ahora no solo porque me rechazaban, sino porque también acabaron con mi mejor amigo que me acompañó durante años. Luego de varios rituales, logré trasladar el alma de Nick a mi Jack Room. Cuando me contacté con él, me dijo lo siguiente. Esos bastardos me mataron, si tú eres un buen amigo, mata a la sociedad por todo lo que te hicieron, todo lo que te hicieron pasar, todo lo que te atormentó, acábalos, no pongas límites o barreras a tu objetivo, cúmplelo. Cumplí su palabra, y ahora estoy como estoy. Por eso hago todo esto. Quiero que Nick esté feliz de mí, me gusta ver que la gente sufra, como nosotros habíamos pasado por lo mismo.
La gente merece todo esto, y acabaré con la sociedad, pero a mi propio estilo. Yo entendí sus palabras, y le dije, mira Jack, entiendo que quieres matar a la gente, pero tienes que saber que hay gente ahí afuera, que no tiene nada que ver con esto, hay gente inocente, que no merece morir, como lo hiciste con Kevin, Isaac y Stan. Esa gente solo quería el juego de Sonic, y hablando de Sonic, ¿por qué pensaste que era buena idea meter el alma de tu amigo en un cartucho? Sobre el cartucho, lo hice para aprovecharme de la imagen del erizo y eso funcionó, porque había logrado robar $5,000 gracias a esto. Utilicé esta mecánica, durante años, y nadie se dio cuenta de esto. Nadie era capaz de asesinar a Nick, y era el único lugar donde él podía estar vivo sin que nadie lo molestara. Ahora mismo, iré a hablar con Nick. Ven, ¿quieres ver cómo puedo contactarme con él? Yo le respondí con un sí. Cuando conectó el cartucho, Jack empezó a hablar a la pantalla, repitiendo. Hola, Nick. Nick. Nick, Nick, te estoy hablando. Cuando vio que Nick no respondía, empezó a ir al selector de niveles, y fue a la zona final, pero él vio lo peor de su vida. Estaba Colps. Pero asesinado por mí. Jack empezó a llorar y a gritar de enojo. ¿Cómo fue posible que mataste a mi único amigo? Llegaste al final de mi juego, te voy a matar a ti, y ahora tú serás el alma que recibirá más torturas por el resto de los tiempos. ¿Oh no? Jack se enojó. Él supo que yo había asesinado a Nick en la zona final. Él disparó hacia mí, pero yo lo esquivé, y me escondí detrás de una mesa. Yo le clavé mi cuchillo en los pies, y este cayó nuevamente al piso. Lo golpeé sin piedad, hasta que quedó completamente inconsciente. Fui hacia el teléfono de su oficina, y llamé a la policía. Luego de unos minutos, él despertó, pero la policía lo arrestó. Sus últimas palabras que me dijo fueron estas. Vas a ver que volveré. Alex, no saldrás vivo de esta, ¿me oíste? Yo quedé parado en la oficina, y me puse a revisar todos los cajones. Contenían juegos como Sonic the Hedgehog 2 y 3, pero mejor no fue llevarme cada uno de estos juegos, porque sabía que cada uno de estos tiene una historia perturbadora detrás. Desde ese momento, me empezaron a doler más fuerte los pies, y le dije a los policías si podrían llamar a un médico, ya que el dolor cada vez era más fuerte. Final. Días después, fui a la comisaría a confesar todos los incidentes de Jack, les mostré pruebas de todos, e incluso, algunos empleados de la página salieron a confesar todo lo que Jack pretendía hacer durante años. Algunos empleados habían sacado algunas capturas de pantalla de varias conversaciones sobre el proyecto, y los oficiales habían arrestado a Jack por todos los crímenes que cometió, y estará tras las rejas durante algunos largos años. Los pocos empleados sobrevivientes me agradecieron, porque ellos eran manipulados a trabajar ahí por horas, o eran amenazados de muerte si intentaban escapar de allí. Todos se veían con una gran sonrisa, y se marcharon juntos hacia sus casas. Al llegar a mi casa, tuve un agotamiento total. Sabía que Jack volverá algún día. Tuve miedo a su amenaza, y si algún momento inesperado vuelve. Fui a mi habitación, y destruí el cartucho con un martillo, y ahora faltaba la consola. Cuando logré romper la parte delantera, me quedé en shock con lo que este contenía. Una grabadora, un micrófono, junto a un rastreador para averiguar dónde se encontrase la consola. No podía creerlo. Rápidamente los destruí con todas las fuerzas que tenía, y los tiré a la basura. Quizás no deba hablar de más en este blog. Algunas capturas de pantallas fueron salvadas, mientras que otras simplemente fueron hechas pedacitos gracias al incendio que me provocó aquel extraño tipo con máscara. En fin. Ya he hecho feliz a todos. Te daré un consejo. Si vas a comprar un objeto en la tienda de Call, ten en cuenta lo que te voy a decir. No son juegos malditos. No hay fantasmas. En todo el juego, son una advertencia y una representación de lo que es capaz de hacer Jack al jugador.